Proverbios 18:21. Amén. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Puede tomar su asiento. La lengua, un órgano tan pequeño que nos habla en Santiago capítulo 3, y hace referencia, ¿no?, a un timón, algo que puede manejar algo grande, a una pequeña chispa que puede incendiar un bosque. La lengua forma parte de la pronunciación de la boca del hombre. Y cada palabra que nosotros pronunciamos refleja qué hay, qué llevamos en nuestro corazón. Cada palabra que sale revela los pensamientos, emociones, creencias que habitan en el interior de una persona. En Mateo 12:34 dice así en el nombre del Señor Jesucristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras que salen de nuestra boca reflejan lo que muchas veces somos. Lo que sale de la boca, tenemos que entender que no solamente es un impacto para nuestras vidas, sino que puede ser un impacto hacia los demás, aquellos que están en el entorno, alrededor nuestro. Entonces, las palabras que muchas veces salen por nuestras bocas no lo podemos tomar como algo neutral, algo que no a generar nada, sino que cada palabra en las personas generan algo en el entorno. Y si hablamos de los hijos de Dios, también. A través de la palabra de Dios, Dios nos está enseñando a cómo nosotros debemos caminar, cómo debemos pensar, cómo se debe orar, cómo se debe alimentar el cuerpo, pero muchas veces no se toma por estima cuando hablamos. Cuando Dios nos llama a ser íntegros, la integridad es total, no solamente en lo físico, en la apariencia, es en general. El hijo y las hijas de Dios deberían reflejar a Cristo, ¿no es así? ¿Y cómo se está en este tiempo? ¿Realmente se refleja la integridad, la justicia de Dios en nosotros? ¿O aún todavía hay obras que no son agradables a Cristo? Y Cristo nos está hablando. Porque aún sabiendo la verdad, por nuestra misma boca, no nos bendecimos muchas veces, sino que tomamos como algo normal una actitud que sabemos que es desagradable delante de los ojos de Dios. Estamos en tiempo donde nosotros tenemos que entender que a través de la palabra de Dios, Dios nos está formando, Dios está preparando a su esposa. Y su esposa no es solamente algo que sea sin mancha, sin arruga exterior. Cuando se habla de eso es total. En su hablar, en su actitud, en su pensar, en la comunicación, en todo, hermanos. Si nosotros leemos Gálatas 6:7, dice así en el nombre del Señor Jesucristo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y acá cuando hablamos de todo lo que el hombre sembrar, eso segará. Cuando nosotros vamos a la parábola de la semilla, cuando el sembrador tira la semilla y caen diferentes tipos de terrenos, ¿no? Nosotros cuando predicamos, ¿no estamos sembrando también? Predicamos. Nosotros cuando creímos en Cristo fue por fe, por oír la palabra de Dios. Cada palabra que sale de la boca de una persona es una semilla que se siembra, hermano. Se siembra en nuestro camino, se puede sembrar en el camino de los demás. Y es importante que esas palabras puedan ser palabras de bendición, palabras positivas, palabras de fe, palabras de esperanza, de amor, para que se pueda generar
en la otra persona y en nosotros mismos una bendición para nuestras vidas. Entender que nuestras vidas están llenas de propósitos de Dios y promesas, porque cuando leemos la palabra de Dios nosotros vamos viendo la misericordia que Dios tuvo con cada uno de nosotros. Y por amor a su nombre lo que nos espera, esa vida eterna, esas moradas que Él fue a preparar. También hay semillas que se siembran de alguna manera en palabras negativas, palabras de queja, palabras de desánimo, palabras de miedo. Estamos hablando del miedo tal vez a responsabilidades o a enfrentar cosas nuevas, enojo. ¿Y qué puede provocar esto, hermano? Puede provocar estancamiento, donde la persona muchas veces se limita. Lo que sale por nuestra boca, hermano, tiene poder, porque así fue la autoridad que fue dada a los hijos e hijas de Dios. No se tiene en cuenta que eso es un misterio que Dios reveló. La boca tiene poder y se dice y se predica, pero nos olvidamos muchas veces. Si la boca tiene poder, tendríamos que tener mucho más cuidado, hermano, antes de decir algo. Nosotros mismos nos determinamos situaciones cuando Dios nos dice: hijo, tú vas a hacer esto, hija, tú vas a hacer esto, porque así es mi propósito con tu vida. Y nosotros decimos: no, esto no puedo. ¿O qué va a pasar a mí? O no, esto no lo hice porque me pasó esto, lo otro. Excusa, justificación, quejas. Hermano, y eso sale por nuestra boca. Cuando nosotros leímos Proverbios, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, estamos hablando de poder. Estamos hablando de que por la boca se provee bendición y maldición, vida y muerte. Hermano, hace un tiempo atrás, y Dios bendiga a la audiencia, hablamos de que el Señor Jesucristo, cuando venía Él, hablaba y se sanaban los enfermos. Y habían liberaciones. Y aún a la distancia un siervo se sanaba. Si tan solo dijeses la palabra. Entonces, ¿hay poder en la boca? Tenemos que pedir que el Señor Jesucristo nos ayude. En el libro de Marcos, capítulo 4, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En el libro de Marcos estamos viendo que a veces las personas, al pasar por una situación, tempestad o algún tormenta emocional, dejan salir palabras de enojo, de temor, de desesperación. Y cuando hablamos del temor hablamos de miedo, hermano, desesperación. Y de ahí es donde vienen palabras a cual reaccionan a lo que está aconteciendo en la situación externa, para que se entienda lo que ven sus ojos. Esa es la expresión de lo que en ese momento sentían en el interior esas personas. Cuando decía que se abnegaba, era que la barca se estaba ya tapando con aguas, hermano. Estaban pasando una situación que ellos decían: ya está. Y está durmiendo. Y lo fueron a despertar, maestro. ¿Y cuáles fueron las palabras de Cristo? Calla, enmudece. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Esta es la reacción de algunas personas en estos tiempos, estando en los caminos de Dios. Pero también tenemos que hablar
de que hay personas que en esta situación reaccionan de otra manera. Personas que con palabras de esperanza, de amor, de mansedumbre y confianza y fe, confían en que a pesar de lo que esté pasando, el que está en el asunto es Cristo. Pablo no fue así. Cuando los animó en Hechos 28, estaban en medio en el mar, no había una brisa, ya habían perdido todo, estaban desanimados. Y dice, coman, tengan ánimo que recibí de un ángel la ayuda de Dios, coman. Imagínense esa situación y Pablo orando, esperando que Dios revelara qué iba a pasar, aún sabiendo que habían sido advertidos. ¿Cómo era la actitud de Pablo? ¿Cómo fue la actitud de aquellos que tal vez en reacciones de desesperación actúan por impulso, ansiedad? Y que por su boca a veces salen palabras que maldicen, a la diferencia de palabras de esperanza que salen bendición. Hermanos, nosotros servimos a un Dios poderoso, soberano, y sea la situación que sea, si nosotros estamos en Cristo, Dios va a obrar y nos va a dar la salida. Eso no lo determinamos nosotros, lo determina Él, hermano. Depende de nosotros de permanecer en Cristo, de no apartarnos. Él es el que nos da la salvación. Proverbios 4:23 nos habla del corazón, de guardar nuestro corazón. Sobre toda cosa guarda el corazón, porque de él mana la vida, hermanos. ¿Y por qué nos manda a guardar el corazón? Porque en diferentes situaciones que pasemos como iglesias, como hijos de Cristo, en ese momento nosotros tenemos que tener en el corazón claro que la esperanza viene de Cristo, que la fe la tenemos en Él porque oímos la palabra, y el propósito que hay en nuestra vida es porque Él así lo prometió en su palabra. Entonces la situación que pasa a nosotros no nos tiene que mover de eso, hermano. Y muchas veces cambia nuestro semblante y cambia nuestras palabras por lo que en ese momento está pasando en el corazón, en el interior. Y es así. Y usted le puede decir, ¿y cómo es así, hermano? Examínese de semana en semana. ¿Cómo actúa usted? Usted, no mire al de al lado, usted. Y usted va a decir, no, ¿por qué esta semana actúa así? ¿Por qué esta semana me pasó esto cuando no tendría que ser así? Cuando primeramente Cristo tiene que estar todo el tiempo en nuestro corazón. Dios quiere hacer cosas grandes con su pueblo, pero Él necesita que nosotros estemos atentos y prestemos atención. Y que salga bendición por nuestra boca. Porque Él fue el que levantó su vida y lo escogió y lo trajo. No fue por nosotros. No nos olvidemos de eso. Nuestro corazón cada día, escúchelo, cada día tiene que estar preparado para mejorar. ¿Para quién? ¿Para el hombre? ¿Para mi esposa? ¿Para mi hermano? ¿Para mis hijos? ¿O para Cristo? Para Cristo. Porque Él es el que me da salvación. Hacer la voluntad del que nos llamó. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. ¿De quién fueron esas palabras? Del Señor Jesucristo. Que Él cumplía con la voluntad del Padre. Y su juicio era justo porque Él hacía la voluntad del Padre. ¿Y cuánto nosotros oramos por eso? Pero cuando llega el momento, hay algo en el interior que no nos deja actuar de esa manera, y aún nuestra boca lo expresamos. Tenemos que llenar nuestro corazón de esperanza y fe de las promesas de la palabra de Dios, hermanos, para poder bendecirnos y edificarnos y creer que Dios va a obrar, poder impartir a los demás. Porque el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos. ¿Por qué? Bendecir, tal vez Él tenga en su misericordia que esa alma, porque es un alma, se vuelva a los caminos de Cristo. Entonces lo tengo que bendecir en el nombre del Señor Jesucristo, para que tenga misericordia Cristo. En todo momento la palabra nos llama a bendecir a los demás.
a bendecirnos a nosotros mismos, a bendecir el pueblo, la iglesia, el propósito, el trabajo en Cristo. En todo momento bendecir, hermano, y prestar atención, que muchas veces es por nuestros propios dichos que nos estancamos y no avanzamos, pero porque es lo que refleja lo que está en el interior de la persona. Hablamos de esta manera de bendecir porque nosotros estamos en un tiempo donde tenemos que impartir eso, hermano. Y para impartirlo, nosotros cuando nos expresamos con una persona, lo hacemos primeramente con un hola, Dios lo bendiga mucho. Y después le pedimos a Dios que nos guíe en las demás palabras. Es tiempo donde nosotros tenemos que empezar a practicar lo que sale por nuestra boca y hablar la verdad, y hablar del amor, y bendecirnos a nosotros y creer por fe que Él va a obrar. Él va a obrar sea la situación que sea. David lo entendió esto, hermano. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmos 19:14. Así oraba David, hermano. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti. David lo sabía, entendió que los dichos de su boca sujetos porque pensaba su mente, y eso reflejaba en su corazón. Acá vemos la relación personal que David tuvo con Dios y la que hoy nuestro Salvador nos está haciendo recordar, esa relación personal, para que nosotros no permitamos que nada impida o entorpezca la obra de Dios en cada uno de sus hijos. Dios nos está enseñando el poder de la boca y cómo tenemos que sobrellevar esto que se nos ha otorgado como hijos de Dios. Y muchas veces nosotros lo hemos aplicado a nuestra vida y lo hemos contado como testimonio, hermano. Pero ¿qué ha pasado con eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios donde la persona ha dicho, no, estaba pasando esto, pero oré y se calmó? Oré y ya pudimos descansar bien. Oré y el vecino que tenía la música alta le bajó volumen. Oré y cuando fui a rendir un examen me fue bien. Oré y Dios me dio este trabajo. Oré y cuántas cosas más, que fue por nuestras palabras que nos bendecimos y tuvimos la fe y la esperanza de que Él iba a obrar. Cuando nosotros vamos al libro de Números, capítulo 13, versículo 25, vemos una misión de los 2 espías, personas que fueron enviados para observar la tierra prometida que se les había sido dada, para ver qué iban a enfrentar. Porque no nos olvidemos que había una orden de Jehová sobre el pueblo de Israel que tenían que destruir todas esas naciones para no mezclarse, para no desviarse de los caminos de Dios. Números 13, 25 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Y volvieron a reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en Nehuet, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra
que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ellos son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecimos a ellos. Y en el capítulo 14:11 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Cuando compartimos estos pasajes bíblicos podemos ver dos situaciones de personas que hablaron con confianza, esperanza y fe de las promesas que Dios había hecho en sus vidas, y de aquellos que por sus ojos se turbaron y a la misma vez hablaron maldiciones, hablaron maldades. Los dichos de la boca de aquellos que tenían temor, miedo, ¿qué pasó, hermanos? Arrasaron y desanimaron al pueblo, saliendo de su boca queja, miedo, el volverse a Egipto, y todo eso los condenó a vagar por el desierto 40 años. Usted léalo completo el capítulo, pero todo eso los llevó a vagar por la desobediencia, por lo que salió por su boca. Y Josué y Caleb hablaron con fe y confianza de las promesas de Dios, y fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida. Y uno dice: ¿qué aconteció acá? Es muy claro lo que aconteció. Primeramente, al salir por su boca promesa, bendición, esperanza y fe, ellos heredaron y pasaron a lo prometido. Solo 12, hermano. Y toda aquella generación que habían hablado con maldad por sus bocas se habían maldecido por la desobediencia y perecieron en el desierto. Lo importante de lo que sale por nuestra boca, que no solamente nos afecta a nosotros mismos, sino que puede arrastrar, puede desviar, porque nosotros podemos conocer cómo nos encontramos nosotros, pero no sabemos cómo está mi hermano, mi hermana, y cómo puede llegar a tomar esas palabras. Pero si fuesen palabras, así como está escrito en la Biblia, si nos expresamos y hablamos con salmos, con cánticos, si nos exhortamos con la palabra de vida eterna, sería diferente. Pero muchas veces aquellos que conocen el Evangelio no se expresan de esa manera. Dios tiene planes buenos y agradables para los hijos de Dios, para el pueblo de Dios. Pronto está su venida, hermano. Planes perfectos para sus hijos. Quiere que seamos un pueblo con una mente renovada, una mente donde nosotros nos podamos bendecir en todo momento, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y así, si oramos en la madrugada, también podamos bendecirnos. Podamos bendecir al pueblo, a nuestros hermanos. Necesitamos creer que Dios va a obrar en nuestras vidas. Sabemos que Él escudriña las intenciones y sabe de nuestro corazón. Pero Él solamente puede obrar en cada uno de nosotros. No podemos dar la salvación, mi persona no puede darle la salvación a ustedes ni ustedes a mí. Es el Señor Jesucristo que tiene que obrar en nuestras vidas. Y nosotros estar dispuestos a hacer su voluntad. Pero necesitamos una renovación en nuestra mente para poder honrarle, para poder adorarle y obedecerle a Cristo. No podemos conformarnos, hermano, en estos tiempos. En estos tiempos no. Basta de costumbres, basta de conformarnos con conductas que ya Dios nos ha mostrado que no es correcto. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque es un tiempo donde Dios ya nos viene hablando muchas veces en esa área. Y si Dios ya nos viene hablando, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué no tenemos que dejar que acontezca, hermano? Necesitamos cambiar eso, pero no con nuestra fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo. Muchas veces no se distingue a los hijos de Dios de aquellos que están afuera porque
andan de la misma manera, hablan de la misma manera, actúan de la misma manera. Y en estos tiempos se está viendo, hermano. Y Dios lo está mostrando por misericordia, que no solamente está escrito en la palabra, aún nuestros ojos están viendo testimonios que están escritos acá, hermano. Se cumple la palabra de Dios, y cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre, hermano. Y nosotros tenemos que permanecer en esas promesas de la palabra de Dios para nuestras vidas. Tenemos que dejar las situaciones de la vieja vida, la vida antigua. Dejar de ser orgullosos, codiciosos, egoístas, obstinados, arrogantes. Y esto es lo que Dios me está hablando en mi vida primeramente. Audiencia. Solo el Espíritu Santo es el que nos puede enseñar, nos recuerda la palabra de Dios y nos puede ayudar a renovar nuestra mente, de que ya esos pensamientos no perseveren en la vida de los hijos e hijas de Dios. De que la verdad nos pueda transformar realmente y poder tener un convertimiento en Cristo. Necesitamos poder ser imitadores de Cristo. Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y cómo era Cristo, hermano? ¿Y cómo se expresaba? ¿Y cómo hablaba? ¿Y cómo oraba? ¿Y de qué manera actuó Pablo? ¿Y de qué manera debemos actuar nosotros en estos tiempos, sabiendo que se nos ha dado por misericordia, solo por misericordia, el conocimiento de su palabra? Y que no podemos decir que no lo sabemos, sino que el conocimiento está. ¿Qué falta para que nosotros lo podamos aplicar a nuestra vida totalmente? Y que ya por nuestra boca el día a día empiece a salir otras palabras. Romanos 12:2 nos dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas prédicas, hermano? ¿Y cuántas veces lo hemos aplicado en nuestra vida? Que el Señor Jesucristo nos pueda estar ayudando. Romanos 6:5 nos dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nosotros sabiendo y teniendo conocimiento de estas palabras, sabemos que en estos tiempos nuestro corazón puede ser cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne, pero no con nuestra fuerza. Debemos permitir que Él sane nuestro interior, que nos moldee conforme a su voluntad, así como el alfarero moldea el vaso de barro, hermanos. Dios no nos pide que nosotros controlemos nuestras palabras, prestemos atención en esto, sino que andemos en el Espíritu Santo para poder impartir por nuestra boca bendición. No nos pide que nosotros controlemos eso, no, es a través del Espíritu Santo. Porque el dominio propio, ¿de dónde viene? ¿Qué nos dice Gálatas? Que es un fruto del Espíritu. Si nosotros intentamos tener el dominio propio por nosotros mismos, vamos a fallar, hermano. Sí se puede tener un control cuando se tiene el conocimiento, de decir esto sí, esto no. Porque todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces sabemos qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos edifica. Pero el dominio propio
de nuestro interior, de aquello que solo Dios puede obrar, es a través del Espíritu Santo. Dios quiere que en nuestras vidas nosotros le permitamos formar parte a Dios en nuestro corazón, definitivamente, hermano. En un tiempo donde vamos a ver, donde vienen tiempos peligrosos, pronto está la venida del Señor Jesucristo, y nosotros tenemos que preparar nuestras vidas, nuestra mente, nuestro corazón para poder recibir lo que Dios quiere hacer con nosotros y confiar y tener fe de lo que va a hacer con nosotros. ¿Usted cree que Dios puede obrar en su vida? ¿Que Dios puede cambiar sus palabras? ¿Puede ayudarlo a tener el dominio de su boca, de su lengua? ¿Que Dios lo puede sanar y lo puede restaurar? Amén. Amén. Lo creemos. Pero necesitamos que Él nos ayude y permitir que el Espíritu Santo nos moldee conforme a su voluntad. Efesios 4, 29 dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena para la necesaria edificación. Que el Señor Jesucristo nos pueda estar ayudando, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, hermanos, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hebreos 10, 37-39 nos habla de que esto no quiere decir que nosotros no tenemos que empezar a cargar, a culparnos, no, tenemos que buscar mejorar para Cristo, tenemos que empezar a bendecirnos, tenemos que empezar a creer que todo lo que está aconteciendo es por Él, no por nosotros. Necesitamos volvernos a la obediencia, a que el Espíritu Santo nos ayude en oración, en palabra, muchas veces en ayuno. Pero Dios no quiere sacrificio, sino obediencia. Necesitamos que nuestras palabras puedan obrar primeramente en nuestras vidas y poder bendecirnos, hermanos, para poder recibir lo que Dios quiere para nosotros. Con Dios nada es imposible, amén. Hasta acá es la palabra de hoy.